Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos, a los amigos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que le traemos hoy es ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? ¿Cuál es el significado del agua y del Espíritu? Nacer, mejor dicho, del agua y del Espíritu, ya que muchos creen que cuando lo llevan a las aguas ya fue que nacieron de nuevo, y nos daremos cuenta que no, que cuando a uno lo llevan a las aguas, el sumergir a uno en el agua es un simbolismo, simboliza de que ya hemos nacido de nuevo. Claro está, si ya hemos dado testimonio, porque nadie puede ir a las aguas sin antes dar testimonio. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Vamos a citar primera de Pedro 4:11, que dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al don que Dios da. Aquí nos daremos cuenta que el agua, ¿qué representa? ¿Qué significa el agua en este contexto? ¿A qué se refiere con el agua? Nacer del agua y del Espíritu, mejor dicho. ¿A qué se refiere? Vamos a leer primera de Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo, el Señor le dijo: siendo tú judío, principal de los, en pocas palabras, siendo tú principal de la sinagoga, uno de los principales, de los que más saben, y tú no entiendes esto. Nicodemo no entendió, porque Nicodemo estaba natural. Aquí usted no va a entender la palabra, ni vamos a entender los misterios de Dios, ni vamos a entender el lenguaje de Dios, porque tengamos ciertos grados académicos. Si usted lo tiene, gloria al Señor, eso no es pecado ni es malo. Pero cuando usted quiere venir a querer interpretar y querer que usted va a saber los misterios de Dios porque usted hizo cierto grado académico, se equivocó, porque esto es por revelación, por el Espíritu Santo. Es que le revela a quien Él quiera y como Él quiere. El apóstol Pablo habla claramente que Él no vino con sabiduría de persuasión, de sabiduría humana, sino que vino a predicar a Cristo crucificado, para que vuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Entonces aquí no es con teología, ni hermenéutica, ni nada de eso, que usted va a entender la palabra, que esos son métodos que han utilizado, bendito sea el Señor, que para que usted que entienda la palabra, suplantando al Espíritu de Dios. Yo voy a hablar de eso más luego. El Espíritu de Dios es que revela todas las cosas. Jesús lo dijo, que Él os guiará y os enseñará todas las cosas y nos guiará por camino de verdad y de justicia. Amén. Nicodemo, un hombre del Sanedrín, de lo más importante, no entendió el lenguaje de Dios, y era un hombre estudiado. Era un hombre de esa época, un intelectual y alguien que conocía de la palabra de Dios y de la ley de Dios, pero cuando llegó Jesús no pudo entender el lenguaje de Dios, no pudo entender las cosas, las profundidades de la palabra del Señor. Ellos entendían lo que ellos hablaban, las cosas naturales, pero las cosas espirituales, las cosas profundas, no le entendían, porque para entenderla hay que tener el Espíritu de Dios. Nicodemo era un natural. Por eso dice que los espirituales entienden todas las cosas, pero los naturales no. El natural no entiende el lenguaje de Dios, porque el natural pone su principio y su sabiduría y no pone al Espíritu Santo para que sea Él, y no le pide al Espíritu Santo para que sea Él que le enseñe los misterios, sino que ellos con su propio esfuerzo, ellos buscan y se van más allá de los libros, y ahí viene el problema. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué significa nacer del agua y del Espíritu. La palabra de Dios habla literalmente, metafóricamente y simbólicamente. Aquí está hablando, el término agua no está hablando Cristo de un agua literal. Nos daremos cuenta que está hablando que esa agua está hablando simbólicamente, y vamos a ver qué representa. Gloria al Señor. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Aquí está hablando de nacer del agua y del Espíritu, y aquí en Tito 3:5 dice que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una relación en el agua y el Espíritu. Por eso dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Gloria al Señor. En Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Nos hizo nacer por la palabra de verdad.
O sea que la palabra, nosotros tenemos el nacimiento cuando nosotros guardamos la palabra. Y ahí nacemos de nuevo. Y ahí también es que somos limpios. El agua funciona simbólicamente. Aquí el agua funciona como el agua funciona, es símbolo de la palabra de Dios, mejor dicho. El agua aquí representa la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta. Y representa también el mismo Espíritu de Dios, porque dice que nos hizo renacer por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Y luego dice, siendo nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Entonces, en Gálatas 3:16 dice, en primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esa simiente, ¿cuál es esa simiente? Vamos a ver en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, que el que tiene la palabra tiene a Cristo y tiene al Espíritu de Dios y tiene al mismo Dios. Entonces, en Efesios capítulo 5, verso 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo os amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta? Que aquí el agua representa la palabra, porque la palabra es la que nos limpia de toda inmundicia cuando la ponemos por obra. En Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y la Biblia también habla claramente en Juan 17, verso 17, si mal no recuerdo, dice, santifícalo en tu palabra es la verdad. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, entonces la palabra nos limpia de toda inmundicia, de todo pecado. Y aquí en Salmo 119, verso 9 dice que con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y Juan 17, verso 23 dice, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y cenaremos con él. Aquí nos dimos cuenta, amado hermano, que aquí el nacer del agua y del Espíritu representa el agua, representa la palabra. ¿Por qué dice del agua y del Espíritu? Porque hay una relación entre el Espíritu Santo y la palabra. La palabra representa el verbo de Dios, el cual es el mismo Cristo. Hay una conexión ahí perfecta. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué dice del agua y del Espíritu? Porque primeramente tenemos que guardar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos limpie como agua. Es como cuando usted agarra agua para limpiar su ropa que está sucia. Así mismo es la palabra de Dios. Es como un detergente espiritual que nos limpia del pecado, de toda inmundicia, cuando nosotros obedecemos su palabra. Entonces ahí es que nacemos del agua y del Espíritu. Porque cuando guardamos la palabra de Dios, dice Jesucristo, dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y cenaremos con él y haremos moradas en él. O sea, es cuando guardamos la palabra que somos limpios de toda inmundicia. Entonces, cuando estamos limpios, entonces entra el Espíritu Santo. Entonces entra el Padre, entra el Hijo y el Espíritu Santo, el cual es el mismo Dios. Entonces aquí hemos demostrado por la palabra que nacer del agua y del Espíritu no significa, aquí no está el término agua, no está literalmente, simboliza la palabra de Dios. Y dice claramente que del agua y del Espíritu, porque primeramente la palabra tiene que limpiarnos y luego entonces el Espíritu entra en nosotros y hace morada en nosotros. Eso es lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Bendito sea el Señor. Dice que claramente que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice claramente en Juan 15:3, gloria al Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra es la que nos limpia. Y dice, el que me ama guardará. Y dice luego en Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice en Juan 17:23, vuelvo y lo repito, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Está claro, eso es lo que significa nacer del agua y del Espíritu.
El agua simboliza la palabra de Dios, es la que nos limpia. Jesús lo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Y en Efesios 5:25 dice, marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo os amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Amén.